Estamos con el panel de los días jueves, Viviana Yacaman, muy buenos días. Javiera Toro, Partidos Comunes, está Cristian Jiménez de Bópoli y está también Alberto Mayol, que hace mucho tiempo que no lo veíamos por acá. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Muy bien. Oye, a ver, hay mucho tema arriba. Quizás estamos revisando un poquitito lo que había salido la encuesta Criteria por parte de la gente del mostrador en la clave, y de repente sería bueno tener como piso un poco si es que ha cambiado o no ha cambiado de un tiempo a esta parte cualitativamente o en un aspecto importante la forma en que los ciudadanos se están manifestando respecto de su autoridad y particularmente el gobierno. Alberto, tú que Sí, la verdad es que a mí me parece bastante evidente que sí, y que eso es un resultado sociológicamente explicable. O sea, eso que se llama ahora la crisis institucional, en realidad no es el síntoma de una crisis institucional propiamente tal, o sea, sociológicamente específica, que se viene produciendo hace mucho rato, que tiene que ver con, porque uno dice, crisis institucional porque hay corrupción en tales instituciones, están fallando, están en crisis. La verdad es que la crisis siempre es el punto más agudo de una situación que se viene arrastrando previamente. Una crisis institucional no nace en la crisis. Lo que normalmente ocurre es que el conjunto de normas y valores que sostienen la vida institucional, la cotidianeidad de las prácticas, se empieza a reblandecer, a desintegrar o a desplomar dependiendo de las magnitudes de los cambios que están aconteciendo. Y eso empezó a ocurrir hace ya bastante rato, y hace bastante rato se empezó a plantear a partir de tesis que tenían que ver por un lado con la influencia del malestar social, o a partir de tesis que tenían que ver con los cambios estructurales, culturales que se estaban ocurriendo, en fin. Y la cosa es que efectivamente eso lo que genera es que toda la gente empieza a dudar de las cosas que eran obvias, y cuando uno duda de las cosas que obvias, las mira. Y cuando uno mira las cosas encuentra más de lo que normalmente encuentra. Entonces, y eso genera un fenómeno de transparencia activa que no viene de una cosa propiamente política, sino que viene básicamente de que la gente empieza a decir, oye, pero un momento, pero esto tiene por qué ser así. Y todo ese proceso que llevó mucho tiempo y que se dijo muchas veces, estamos a puertas de un proceso de crisis institucional, pero que en Chile, con una tradición muy decimonónica, la élite política la entiende como, no, lo que están diciendo es que las instituciones, las grandes instituciones que forjaron la República, no están funcionando. No, una crisis institucional, para decirlo en simple, si yo en las mañanas me levanto y mi desayuno es tostadas con mantequilla, y me levanto en la mañana y no hay pan para hacer las tostadas y no hay mantequilla, lo que yo tengo es una crisis institucional, porque una práctica que es regular en mi vida no la puedo hacer, ¿ya? Si además no hay gas, ya la crisis es brutal, porque es más difícil de procurárselo. Entonces eso es lo que está en juego. Y yo creo que en ese sentido, por eso yo creo que el gobierno, por ejemplo, de Sebastián Piñera no entendió nunca la gravedad de lo que significaba el caso de Catrillanca. No entendía que el caso Catrillanca le ponía sobre la mesa una problemática de gran magnitud, porque tenía que ver con la problemática no solo del hecho mismo, sino de su comportamiento ético frente al hecho. Qué distinto hubiese sido si el presidente hubiese dicho, la verdad es que yo solicité a la familia, pero me dijeron que era inapropiado porque podía generar un conflicto, solicité ir al funeral. Eso es muy distinto, porque había un problema moral que estaba detrás. Un problema moral, no me refiero en el sentido de si es correcto o no es correcto, me refiero a un problema moral sociológicamente hablando. Entonces yo creo que esa es un poco la situación en que nos encontramos, y hoy día se empieza a notar, y el gobierno se empieza a dar cuenta que puede activar botones y los botones no funcionan, porque no está la construcción cultural, normativa, social, que hace que los botones funcionen. Sí, es que no sé de qué hablamos cuando hablamos de crisis. A mí el concepto creo que vale la pena desmenuzarlo, porque se transforma en una cosa medio maniquea, que todos decimos las instituciones están en crisis. Yo no sé, francamente, la crisis para mí, a lo mejor es un problema como de conceptualización y definición. Para mí la crisis es estar al borde del desmoronamiento total, donde todo cambia, digamos, donde todo se agota la posibilidad de seguir exactamente como estaba, ¿no? Eso para mí es la definición de crisis. Y yo no creo que haya crisis. O sea, creo que hay
tensiones entre instituciones políticas en Chile, creo que hay tensiones entre la ciudadanía y o el Estado o las autoridades, la forma que se venían desarrollando esas relaciones, y me parece más bien que es una mutación. Entonces, en esa mutación yo creo que, claro, todos los cambios le producen a las personas ansiedad, porque viene lo desconocido, nadie sabe el futuro, y por lo tanto se genera esta sensación un poco de angustia colectiva. Pero yo creo que lo que hay que hacer es desmenuzar cuáles son las causas de esos cambios que están ocurriendo y empezar a darle un cauce. Porque lo que no podemos hacer es seguir en el diagnóstico. Seguimos en el diagnóstico mientras se abren espacios, o sea, si no estamos dando una respuesta, se abren los espacios para que haya las respuestas simples a estos problemas que son tremendamente complejos. Entonces, tenemos unas medidas de controlar a niños en la calle como si eso resolviera en algo el tema de los altos índices de consumo de drogas y alcohol en adolescentes. Hacemos medidas de poner más carabineros para controlar el incipiente, la penetración incipiente, o quizás no tan incipiente ya, del narcotráfico en algunas instituciones políticas. Es decir, estamos reaccionando con un poco de improvisación, motivados porque sentimos que hay una crisis, en vez de sentarnos todos tranquilos y decir, ok, entonces, porque tampoco es que Chile esté en una situación tan distinta del resto del mundo. El mundo entero está viviendo este proceso, y por lo tanto yo creo que esto de reinventar la rueda, sentirse como que Chile se desmorona, no, yo creo que no. Sí, yo tiendo a coincidir con Vivi en el sentido de que efectivamente el concepto de crisis, estamos teniendo muchos problemas, efectivamente. Probablemente en los últimos 20, 25 años lo que hicimos fue recorrer esta carretera en el tramo más recto y no mirábamos a lo mejor lo que estaba pasando por el lado, y ahora nos encontramos con un tramo con muchas más curvas y con muchas más subidas y bajadas, y efectivamente quienes están en el poder hoy día, o quienes estamos, ¿no es cierto?, siendo parte de la coalición de gobierno, tenemos una misión de hacer que la reacción institucional dentro de cada uno de los espacios de influencia y de poder sea mucho más rápida, y no estar apagando cada una de las fogatas que van apareciendo, sino que adelantarse y poner un gran cortafuego y decir, bueno, ¿cómo arreglamos esto más o menos de fondo? Bueno, a mí me parece que los actores políticos, a quienes nos importa un poco que lo que sucede con el futuro de Chile, que además cumplimos roles, algunos más pequeños que otros, pero algunos roles en tratar de encauzar esto, no podemos desconocer la gravedad de lo que sucede, y en ese sentido yo comparto que sí hay una crisis importante. Ahora, discrepo con Alberto con que sea una crisis institucional. Yo creo que las instituciones siguen funcionando, todos los días nos levantamos a trabajar, cumplimos los fallos del Poder Judicial, el Congreso sigue laborando, pero tampoco creo que podamos decir que aquí no hay ningún problema o que acá hay simplemente un fenómeno mundial, sino que hay efectivamente cuestionamientos serios, y yo diría una crisis de representatividad que sí debilita nuestra democracia. Y en ese sentido, si no lo asumimos, nuestras instituciones siguen funcionando formalmente, siguen rigiendo nuestras vías, pero han perdido la confianza de la ciudadanía, han perdido la confianza de la sociedad. Y si no nos hacemos cargo de eso, entonces vamos a estar a puertas realmente de una situación más grave, porque hoy día tenemos una democracia sumamente debilitada, que ha perdido la confianza, que se expresa, entre otras cosas, en la poca participación en las elecciones, pero eso es simplemente un síntoma de un problema más general, y si no nos hacemos cargo de eso, entonces vamos a estar ante una situación peor. Y no pareciera que, por ejemplo, el gobierno está asumiendo la gravedad de esta situación, y en ese sentido comparto con Viviana el cuestionamiento a estas medidas, por ejemplo, cuando estamos hablando de el control preventivo de identidad para adolescentes, cuando estamos hablando de esta toque de queda también para niños y adolescentes, o estas medidas que son más bien efectivas, pero que en el fondo no se hacen cargo de los problemas de fondo que está viviendo la ciudadanía, y en ese sentido la política se debilita aún más. Entonces, al negar la gravedad del problema y al hacer políticas efectistas, contribuimos más a eso que a tratar de solucionarlo. Sí, síntomas hay, o sea, todo lo ¿qué fue lo primero que pensamos todos ayer cuando nos enteramos de la muerte del juez en Rancagua? ¿No es cierto? Entonces, efectivamente, síntomas de una situación mayor existen, y ese es el problema, que la ciudadanía al tiro tiende a pensar mal. Bueno, porque la confianza es un valor que proviene de una incertidumbre controlada, que es lo que hace la institución. La institucionalidad te dice, mira, lo que tiende a ocurrir es tal cosa, y tú, confiando en eso,
O sea, pero es un tema biológico, o sea, esto lo puede explicar perfectamente Maturana. O sea, todo animalito nace en la confianza de que puede vivir en el ambiente donde nace. Exacto. Y esa confianza es lo que queda en juego cuando tú dices las cosas no están funcionando como se me dijo. Cuando se me dio una respuesta después de que las cosas fallaron, la respuesta ad hoc tampoco devino en falsa también en un tiempo después, la siguiente respuesta tampoco, y por tanto yo empiezo a desconfiar. Vivimos en un tiempo, y yo creo que lo que plantean ustedes respecto al tema internacional también es súper importante tenerlo sobre la mesa, o sea, eso es completamente cierto, pero vivimos en un tiempo donde las respuestas son débiles. O sea, las grandes crisis económicas, por ejemplo, en la historia del siglo XX, todas las crisis tuvieron cambios de paradigma absoluto. O sea, la crisis del 29 termina con el liberalismo económico a ultranza que venía el siglo XIX fuertísimo, el liberalismo más fuerte de la historia de la humanidad, se termina y se pasa a una etapa keynesiana. Y la crisis del 73 termina con el keynesianismo y empieza de nuevo entonces la ola hacia el liberalismo y empiezan a aparecer los gobiernos a ultranza liberales que los conocemos perfectamente nosotros en particular porque fuimos su zona experimental. La crisis del 2008 termina y siguen haciendo lo mismo. Es formidable. El presidente de derecha de Francia pide un informe a los economistas keynesianos en contra de esto. El informe lo pide las Naciones Unidas y el Banco Mundial lo piden para poder completarlo. Les parece muy interesante. No se aplicó nada. Tú estás hablando del informe de Amartya Sen con Stiglitz. Con Stiglitz. Claro. Y 14 y Krugman y 14 otros. Que pues, si alguien lo quiere, pongan en Google informe Sen Stiglitz y va a salir. Sí. Entonces, la verdad es que, claro, porque el informe parte diciendo, bueno, lo primero que habría que hacer es que en cada país, en vez de haber 3 bancos principales, tendrían que haber tamaños de bancos que no sean necesarios de rescatar por el Estado si es que quiebran. Eso es revolucionario, o sea, eso es otro país en todos los países del mundo. Entonces, obviamente, las respuestas no han existido. Vivimos en una sociedad donde esta es la primera generación a la que se le está diciendo de una manera dual y ambigua, pero se le está diciendo que la extinción es una cosa posible. O sea, se nos dice, hay que cumplir una meta de aquí al 2050. Se nos dice luego, no vamos a llegar a la meta. Es evidente que no vamos a llegar a la meta. Igual estamos viendo posibilidades de irnos a Marte, pero igual no cabemos todos en Marte. O sea, si uno suma toda la argumentación, es como terrorífica. Pero al mismo tiempo te dicen, pero disfrute por mientras y páselo bien y qué sé yo. Entonces, en medio de ese mundo que tú no sabes cómo absorber, evidentemente la conducta de las personas empieza a ser de descreimiento, de sensación de hastío, y las élites pierden importancia. Y yo creo que en ese sentido hay que tener conciencia de una cosa. Cuando uno habla de las élites, uno dice, no, es que las élites porque se corrompieron, entonces la gente desconfía de ellas. No, la verdad es que la crisis de una élite significa fundamentalmente que el orden que sustenta a esa élite en particular es un orden que devino en desgracia y que no es capaz de sustentar a su propia élite. Esa es la situación. No, la élite no son un grupo solo que está ahí, que la gente realmente empieza a pensar mal de ellos. La gente ha pensado mal toda la vida de las élites. Lo que pasa es que no puede hacer nada frente a eso. Cuando empieza a ser eficaz es distinto. Bueno, y ahí está este tema que subyace mucho de estas cosas que están ocurriendo, que tiene que ver con los cambios, llamémoslo tecnológicos, cultural tecnológico, que son las posibilidades de estar contactados todo el momento con cantidad enorme de gente. La forma en que tú llegas a una conclusión de un debate público ya hace mucho tiempo que no es directamente proporcional a lo que los medios más importantes del país decían, lo que en alguna vez fue así. Tú tenías una directa casi relación vinculante entre lo que los medios históricamente informaban y lo que la gente repetía en las calles o en su familia y pensaba. Eso cambia cuando de repente aparecen personajes que son populares por distintas razones y que te empiezan a vender primero en la publicidad como líderes de opinión. Esos pasan a ser más importantes que el mensaje directo. Y tú tienes hoy día una situación que no está evaluada, que está
que solamente tiende a aumentar, no tiende a disminuir, donde los mensajes que las autoridades mandan se filtran por una cantidad tan enorme de intermediarios que de pronto quien te agita, quien te afecta, puede ser una situación bastante, si tú quieres, incluso insospechada o imprevisible. Yo concuerdo con lo que dice Alberto en que no se le dio, desde el punto de vista político, seriedad a todas las repercusiones del caso Catrillanca. Quien debió haberlo alertado, y me imagino que lo habrá hecho, fue uno de los más perjudicados, que fue el ministro de Desarrollo Social de la época, Alfredo Moreno, que tenía un plan Araucanía, tenía una serie de comisiones todas funcionando. Y de pronto te encuentras con algo que no se puede explicar o se explica mal, donde hay una cantidad enorme de responsabilidades de las autoridades que estaban en ese momento, y la ciudadanía encuentra que eso es una cosa que rompe con los esbozos de apoyo que se tenía, y se te fue. Todas las comisiones se te fueron en el plan Araucanía, se te fue todo. Lo estás tratando de rearmar ahora, pero ya no está, el momentum se te fue. No está. Ahora, yo creo también que parte de la volviendo un poco atrás a lo que estábamos hablando, parte del problema es esta desconexión, digamos. Yo creo que hay como una disociación, un poco una esquizofrenia nacional de desconexión entre la élite y la ciudadanía, porque yo tengo la sensación de que cuando hablamos de Chile, hablamos de ese Chile que vendemos para afuera, que es ese Chile como, para decirlo de una manera gráfica, mirado desde el Cerro San Cristóbal con el Costanera Center y la montaña detrás, ¿no? O sea, como que eso es Chile. Y la verdad es que la experiencia cotidiana de la mayoría de las personas no es esa. O sea, está muy lejos de ser esa. Entonces yo creo que la élite mantiene esta percepción de que vivimos en un país casi desarrollado y estamos bien. Y uno habla, el discurso que existe en la élite es muy... no sé, es un país de $25,000 de ingreso per cápita. Chuta, estamos súper bien. Yo creo que sí, la élite se empieza a hacer cargo de algunos temas, pero todavía no sintoniza con el hecho de que la gran mayoría de las personas gana en promedio 500,000 pesos. Que ojo, el tema de la pobreza, o sea, como que en Chile no existiera la pobreza, porque claro, desde el año 1990 hasta ahora redujimos de 68% de pobre a 8% de pobre. Entonces todos dijimos, ya este problema ya no existe. Pero la verdad es que cuando se le introduce, por ejemplo, la medición, yo lo he dicho otras veces aquí, la medición que hace de pobreza el PNUD, que se entiende también de Amartya Sen y todo lo demás, se entiende como pobreza multidimensional, es decir, no es solo ingresos, sino que es cuál es tu situación de vivienda, de educación, de salud, de redes, de protección social. Cuando tú consideras al individuo, las familias, en esa integridad, resulta que el 21% de la población es pobre, no es clase media, es pobre. Y luego entonces tenemos esa pobreza y luego tenemos esta clase media, que nos creemos país de clase media, porque efectivamente por ingreso Chile tiene entre un 50 y un 65%, depende de cómo uno lo mida, de clase media. Pero esa clase media le pasa cualquier cosa y se transforma en pobre nuevamente. Una enfermedad, le pasa un accidente, le pasa cualquier cosa inesperada y es pobre. Esa es la realidad. Esa es la realidad, la inseguridad permanente respecto de la propia condición, de la salud, de la vida cotidiana, de la posibilidad de educar a los hijos. Eso es lo que está pasando. Entonces, evidentemente, cuando todos estamos hablando de cosas que son medio abstractas, claro, es como crisis, pues, claro. O sea, la gente dice, bueno, o sea, por supuesto no me interesa lo que estás hablando, por supuesto me interesan otras cosas, voy a demandar, estoy enojado y enojada. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que está en la raíz de estos problemas que estamos identificando. Y ahí me tomo de lo que decía Fernando también, de la responsabilidad de los actores políticos, en el fondo, de un tiempo a esta parte, ¿no es cierto? Dejamos de hablar, como bien decía Vivi, dejamos de hablar de pobreza, dejamos de hablar de campamento. El gobierno anterior, por ejemplo, se enfocó en 3 grandes líneas o en 4 grandes líneas, una de ellas, por ejemplo, la reforma, la nueva constitución, que hoy día está, pero al fondo sí es que marca en las encuestas de intereses de la ciudadanía, o se dedicó a atender a algunos nichos de la población, como por ejemplo la educación superior.
y dejamos de ver al Estado o a la acción política como este espacio para atender efectivamente esas necesidades, para subirle el estándar a todas esas personas que lo necesitan con más urgencia. Pero fíjate que ahí tú dices un punto que yo creo que es súper importante también tener en cuenta. El caso más emblemático es el gobierno. O sea, el gobierno tiene algo parecido, no creo que tenga propiamente tal cuando partió un proyecto, pero tenía algo parecido a un discurso central, ¿ya? Que obviamente era el Tiempos Mejores, pero que estaba asociado muy fuerte a lo que fue el corazón de la campaña en términos operativos, que era eso que se resumió formidablemente en el Chilezuela. O sea, yo veía en regiones los volanteos de Sebastián Piñera se entregaban diciendo con un mantra, era para que Chile no sea Venezuela. Tome el papelito, ¿ya? Ese era el mantra. Entonces, cuando uno ve eso, resulta que ve que el presidente de la República en su último discurso no habla de tiempos mejores, no se refiere al tema. Cuando a lo más hay alguna clase de excusa para explicar por qué, aunque el resultado no es lo que la gente esperaba, en realidad sí es bueno y qué sé yo, pero estamos hablando de ajuste sencillo, digamos. Y no hay una proyección, no hay decir, ¿sabe qué? Me hago cargo del tiempo mejores, tal vez ahora no estamos como pretendíamos, pero lo vamos a resolver a través de esto, otro, qué sé yo, y estamos trabajando para eso. O cuando el presidente Piñera mismo, después del viaje a China, resulta que prácticamente abandona el tema de Venezuela. Ha hablado de Venezuela 3 veces. Antes hablaba todos los días. Y antes jamás se le habría ocurrido que hubiesen migrantes venezolanos que no podían entrar, y hizo todo un trabajo para eso. Entonces uno dice, una cosa es que uno sea dinámico porque tiene que mirar las encuestas, decir aquí por acá, por allá, y ese ajuste es natural. Pero también es cierto que hay una línea trazada, que es lo que la línea política. Si tú definiste que esos son los valores centrales de tu gobierno, que son además, objetivamente, el oxígeno que te dio la vida durante mucho tiempo y que te hizo ganar una elección, es muy raro que de pronto tú los entregues y salgas de ahí. Entonces yo creo que, y esto lo representa el gobierno, pero yo creo que es muy frecuente hoy día en la política, que es la confusión entre ser dinámico y ser errático. Entonces andamos girando para un lado, para el otro y dando tumbo finalmente. Y eso genera efectivamente una sensación de falta de liderazgo. Tampoco no puede ser que estemos haciendo toda la semana un focus group para saber lo que está diciendo la gente para repetirlo. Ese es el truco de Osandón, pero eso no sirve para todo el sistema político. Yo comparto que el gobierno, y se ha hecho muy evidente la falta de proyecto del gobierno, y también se ve muy errático, y eso mismo yo creo que no contribuye en nada a recuperar la confianza en la política, porque la política parece una esfera que no resuelve los problemas de nosotros, y que además una semana está en una, otra semana está en otra, absolutamente por separado de los problemas de la sociedad. Y ahí pareciera que el problema del estancamiento económico, que es más general, que no es solamente un tema de que en un año el gobierno no pudo responder a tiempos mejores, pero en el fondo toda su expectativa de este gobierno estaba basada en la reactivación económica, pero sin hacerse cargo de que hay un agotamiento más estructural del modelo de crecimiento que hemos tenido en los últimos 40 años, hace que no hay proyecto. O sea, la derecha se queda sin gobierno, pero en general la derecha se queda sin proyecto, no sin gobierno, porque lo tienen. Y la seguir teniendo probablemente, digo yo, no sé. Pero las élites se quedan sin proyecto y no hay una discusión de fondo, y ahí yo creo que también eso nos interpela a nosotros en la oposición o como izquierda, a una discusión de fondo sobre cuál es el proyecto país, el horizonte que vamos a trazarnos después del agotamiento del ciclo de la transición. Sí, yo encuentro interesante la discusión sobre los proyectos, pero ¿cuál es el plan B cuando el proyecto no está? Cuando el proyecto no está, en todas las... Tú tienes dos mecanismos con que juegan las organizaciones políticas. Una es la idea. Tú tienes una idea matriz, que esa idea se descompone en un proyecto, que ese proyecto tú lo verbalizas y ese proyecto lo tratas de llevar a punto. Y eso es más importante, es la Biblia antes que el Papa. Está el libro antes que el representante. Cuando te falla eso, cuando te falla el proyecto, está la otra alternativa que te da la política, que es que
gira en torno a un líder, gira en torno a una persona, no gires en torno a la idea, no gires en torno a un libro sagrado, gira en torno a un gurú. Y el problema es que esos gurús, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, los tiene mayoritariamente mejor la derecha que la izquierda. Hoy. Los tiene mayoritariamente mejor en términos públicos, de comunicación pública. Tiene a un José Antonio Kast, tiene a un Joaquín Lavín, tiene por cierto a Andrés Alamán, y un montón de otros personajes que puedan salir, a Manuel José o Sandón, en fin. Pero tiene más personajes que eventualmente pueden encauzar una situación con ausencia de proyecto, que lo que es el caso de la oposición, que tiene en el Frente Amplio a Beatriz Sánchez, probablemente mucho más encumbrada, pero si que tú lo miras en términos de partidos, tienes partidos que se están fagocitando internamente, como el Partido Socialista, que de ahí no va a salir ninguna figura eventualmente con mucho respaldo. Tienes a una Democracia Cristiana donde también está dividida enormemente entre si se colabora con el gobierno, no se colabora, si se es oposición o si no se es oposición. Tienes a los partidos más chicos, al Partido Comunista, que tiene un par de figuras buenas para discutir, pero que nadie lo quiere en asociado. Tienes a un PPD que en un momento dado pudo haber sido un partido balsa, que te llevara de un lado a otro, pero que hoy día está flácido, para ponerlo tal cual como todo el resto de la oposición, y por lo tanto tú hoy día estás en ausencia de proyecto por lado y lado, y tienes una ventaja por parte de la derecha, a mi modo de ver, en la alternativa, que son figuras que convoquen. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, y de hecho la derecha tiene una ventaja importante para no tener proyecto que incluso le permitiría excusarse. Y es que tú le dices, oye, ¿y cuál es tu proyecto? Y te dice, bueno, abramos la puerta, vamos a la calle y te lo muestro. Claro. Porque ahí está. O sea, ese es el proyecto. Es cierto que cada vez que han hecho cambios al proyecto no los han verbalizado ni han tenido la honestidad intelectual, que a veces es importante para uno mismo incluso, de poder, porque hoy día, por ejemplo, andan todos con las necesidades de economía colaborativa, innovación, emprendimiento, todo lo cual es todo lo contrario que el proyecto en Nambiji. Es exactamente lo contrario. Y es todo lo contrario que el proyecto neoliberal instalado en Chile. O sea, nosotros no teníamos que tener emprendimiento de los pequeños empresarios, porque tenían que ser los grandes empresarios. Hay que cuidar a los ricos. Nosotros no teníamos que tener agregación de valor, porque había que exportar las materias primas, ¿no? Y por tanto no teníamos que meternos en la industria. Y lo que había que aprender era aprender a competir y no a colaborar, ¿no? Todo eso lo hicimos, y cuando lo hicimos estamos con problemas y nos dicen, no, ¿sabes qué? Hay que hacer estas otras 3 cosas y son fantásticos y son muy entretenidas y honderas. Pero resulta que eso es todo lo contrario. Pero efectivamente al frente no hay nadie que efectivamente pueda, una oposición organizada, orgánica, no tiene que ver con un nadie como persona, tiene que ver con la capacidad política de poder poner sobre la mesa un proyecto. La derecha exitosamente le puso a la izquierda sobre la mesa la idea de que cualquier idea distinta a su proyecto se llamaba chavismo, proyecto bolivariano, y la izquierda cayó perfectamente en ese molde, tratando de apoyar esa idea o tratando de decirse, pero no de tener realmente un proyecto, no poner sobre la mesa algo. Y yo creo que ahí está la gran problemática. O sea, cómo hoy día las alternativas políticas van y dicen, ¿saben qué? Esto es lo que yo respaldo, esta es mi idea. Yo creo que en ese sentido, en el Frente Amplio, por ejemplo, es muy importante la gestión que se haga de aquí en adelante, porque no se ha hecho bien, a mi juicio, la gestión post-elecciones de Beatriz Sánchez. O sea, ella es una líder indiscutida para segunda vuelta de la próxima elección. Indiscutida. O sea, a mi juicio, hoy día no hay ninguna duda de que quien llega a segunda vuelta de la elección, entre medio se está estudiando llevarla para la 5ª región. O sea, una cosa inédita mundialmente. Sí. O sea, alguien que podía llegar a la segunda vuelta, pero prefería ir a una candidatura regional o de alcalde, ¿no? Donde además una candidatura de alcalde te puede ganar cualquiera. O sea, al más pintado le puede ganar, porque son distintas lógicas, digamos, de campaña. Entonces, objetivamente, yo creo que hay que poner sustancia a aquellos liderazgos que existen en la oposición, y eso no se ha hecho. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Llega el evento deportivo número 1 de América, por lo que festejamos a las selecciones participantes y su gastronomía. Además,
podrás vivir todas las acciones del torneo en nuestro Sports Barcon, un video wall y un entretenido ambiente. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl. Estés donde estés. La Clave me escucha. Viva tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida, visítalos en bateriahankook.cl. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica es en Restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar de donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Tenemos libros para regalar que se van a rematar mañana, de Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu, y de Mario Amorós, el Allende, la biografía del expresidente Salvador Allende. Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu, y de Mario Amorós, Allende, la biografía, para concursar con el hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos con este panel de los días jueves. Está Alberto Mayol, Javier Toro, Viviana Yacaman, Cristian Jiménez. Y lo que quiero plantear, porque lo estábamos conversando acá en Malina, es, y porque tenemos a una persona que fue integrante nada más y nada menos que de El Cuco, esta noticia que se generó respecto de que el Banco Estado no iba a financiar más el cine chileno, habiendo tenido, por lo menos en términos de esa relación, una respuesta extraordinariamente aprobatoria por parte de, por cierto, la gente que trabaja en el mundo del cine, pero además, en términos de, no sé cuál será la evaluación, quizá la conoces tú mejor, Alberto, pero en términos de lo que apoyó y lo que fue exitoso, yo creo que es una relación bastante cercana, no es tan alejada. Y digo Alberto Mayor porque trabajó justamente en el Banco Yo Estado. trabajé en el banco, el del 2010 al 2012, y en ese tiempo, bueno, efectivamente durante muchos años ya llevaba y siguió mucho tiempo después apoyando proyectos cinematográficos. Ahora, quiero ser bien enfático en ciertos detalles, porque uno se imagina como que son grandes aportes, qué sé yo. La mayor parte de las películas recibían, qué sé yo, 3 millones de pesos, 6 millones de pesos, que para efectos del cine es un aporte mínimo, no sé, a la postproducción. O sea, no, la verdad es que el banco no financiaba las películas. De repente, en algunos proyectos más emblemáticos a nivel país, se les daban aportes más grandes, ¿no? Las películas sobre Violeta o cosas así, habían aportes más grandes, pero en general eran aportes que bastante pequeños, diluidos en varias películas, ¿ya? Que permitía apoyar el ecosistema en el fondo.
La idea de que el ecosistema sintiera que efectivamente había lugares donde iba resolviendo el problema de a poco, pero la persona tenía que seguir gestionando. No le alcanzaba con eso. Alcanzaba, claro, hablar de financiamiento es mucho. Ni de cerca. Entonces hay que tener claro eso. Y lo único que el banco pedía es que al final de la película apareciera diciendo que el Banco Estado había apoyado el proyecto y listo. Como pasan muchas películas. Como pasa en muchas partes, como pasa en muchos países. El banco tenía esa idea. Siempre estuvo la tensión dentro del banco entre los que creían que el banco, siendo un banco propiamente igual a los otros bancos, solo que con un mayor sentido social, si tenía que tener más ese sentido social o si tenía que, su único objetivo era realmente recaudar bien y pasarle a Hacienda las utilidades. Esa es la tensión, para decirlo así. O sea, cuando llegó el gobierno de Sebastián Piñera, llegó el ministro de Hacienda, dijeron, oiga, ¿sabe qué? Aquí el rol social del banco es pasarle utilidades al ministerio, al presupuesto de la República a fin de año, ¿ya? Y no tiene por qué estar metido en las otras cosas, ¿ya? Entonces, hay una tensión. La pregunta es de si alguna institución tiene que, como el Banco del Estado, tiene que estar apoyando el cine o la actividad artística en general, es una pregunta súper relevante a mi juicio. Tiene mucha lógica para aquellos que creen en el cierto modelo de sociedad que no. Porque es un banco. Porque es un banco que, si es verdad que tiene que producir utilidades, esto le reduce las utilidades y si las utilidades deben ir a un presupuesto para ser focalizadas, bueno, peor, digamos, o sea, hace un daño. Pero la pregunta es, ¿de qué manera entonces el ecosistema cultural, que no puede estar viviendo de puro fondar y del cual muchas veces las empresas privadas en Chile son reticentes al apoyo porque como no conocen bien cuál es el resultado y tienen temor a que un contenido pueda lesionar sus intereses o los intereses generales de la industria, ¿ya? Sencillamente consideran que es un mundo al cual prefieren, salvo que sea una muestra internacional, itinerante, que no necesariamente conversa con la realidad contemporánea, se les hace muy, muy difícil. Yo creo que es un bonito debate respecto a dos cosas, respecto al rol del Banco del Estado de Chile, ¿ya? Que en su momento gran discusión había, por ejemplo, cuando le prestó la plata al Banco de Chile para comprar el Banco Edwards. Sí. O sea, si le correspondía construir con la plata del Banco del Estado a través de un crédito al Banco de Chile en el banco más grande, pasando al Banco del Estado a través de un crédito que le da al mismo Banco del Estado. O si efectivamente, y lo vemos como un elemento estratégico, o si simplemente es un banco con un rol más integrador, más de equidad y de bancarización temprana de las personas. Esa es una gran discusión y el tema cultural por otro lado. Y también el tema del rol del Estado, evidentemente. Tú lo dijiste de manera tangencial también, y yo creo que vale la pena ahondar. O sea, el presupuesto anual del año pasado, del ministerio, además recién creado, y que con bombos y platillos, Ministerio de Cultura, las Artes y no sé qué, Patrimonio, ¿cierto? Que tiene un nombre bonito. Resulta que es el 0,4% del presupuesto nacional. 0,4%. Yo tengo entendido que se va a subir al 3%. Pero de todos modos, o sea, el 3%. Ocurrido todavía. Entonces, básicamente yo creo que la discusión del banco me parece súper interesante, porque sí creo que, ¿por qué no?, otros actores pueden tener o deben formar parte de un ecosistema, de una comunidad donde todos apoyamos cosas que nos benefician a todos. Pero evidentemente, o sea, el elefante rosado en la habitación es que el Estado no está haciendo su parte, porque fondarte es una cosa, eso es como un parche chiquitito a un problema que tiene que ver con educación. Desde la educación artística en el Estado es como, no sé, no existe. La promoción de eso, digamos, la promoción de escuelas de arte más grandes es nulo, y el aporte estatal a los proyectos, a los artistas, como estaba diciendo, es nulo. Mira, yo fui el Día del Patrimonio, no sé si alguien fue también, fui a una, eran 3 como talleres circenses, no sé cómo decirlo, no son talleres, no es la palabra, pero bueno, fui y había uno que eran, ¿sabes?, jóvenes que estaban entrenándose en acrobacia, en ser payasos, maravilloso, se abrían los niños, hicieron espectáculos, qué sé yo fui con mi hijo chico, y en fin. Y entonces yo le pregunté a una chica que estaba como ahí siendo anfitriona, bueno, ¿y cómo hacen todo esto? Se arrendaron este buen galpón, no es autogestionado. ¿Cómo autogestionado?
sí, habían 3, uno al lado de otro. Entonces dije, pero bueno, están los 3. Pensé, esto es un proyecto, al menos municipal. Se está creando un polo, la ingenua yo, de arte. El Estado está haciendo algo. Y no, me dijo, no, que resultó casualidad, que había justo al lado, y nosotros hacemos, entre nosotros, nos financiamos esto. Chuta, te juro que yo dije, aquí hay talento, aquí hay ganas, aquí hay un proyectos, y circense, no además del circo no como tradicional, sino como Cirque du Soleil, una cosa bonita, qué sé yo. Nada, cero. Entonces, bueno, la verdad es que estamos como en una cosa bien precaria. Sí, a mí me parece que hay una discusión que evidentemente el financiamiento de la cultura en Chile que es muy insuficiente y se ha entendido además cuando se amplía el financiamiento igual es en una lógica de concursos, competencia y nada de financiamiento basal asegurado para eso. Y lo otro, creo que hay una discusión también que subyace, que es que más Estado no necesariamente significa que es una ampliación de lo público. Y en ese sentido yo sé que el banco es una empresa, en el fondo es una empresa pública que funciona como empresa, pero que sea estatal no garantiza demasiado porque tenemos un sistema en que ha crecido el Estado y ahí me parece que es relevante hacer la distinción porque a veces se dice como que la oposición al mercado es el Estado, pero eso no siempre es así, porque de hecho en Chile no es así, porque tenemos que incluso en los colegios públicos, en instituciones que deberían ser como prioritariamente públicas, funcionan, da lo mismo que la propiedad sea estatal si funcionan con una lógica de mercado. Y eso creo que pasa con el Banco Estado y eso pasa con la discusión ahora respecto a quién va a administrar el 4% adicional en el proyecto de pensiones, que por supuesto yo prefiero que sea un ente estatal, pero creo que esa discusión, que es donde se ha centrado hoy día la discusión, en ningún caso puede agotar el problema de la reforma del sistema de pensiones, porque si no cambiamos el modelo de capitalización individual, no vamos a tener un sistema realmente distinto. Y ahí me cambio un poco de tema, pero me parece relevante porque siempre estamos en esta tensión que es un poco ficticia, porque desde la izquierda o el progresismo se aboga, por ejemplo, y nos quedamos en una discusión por ampliar las instituciones estatales, por más empresas públicas, pero si eso no cambia una forma de relacionarse con los ciudadanos, entonces en verdad no es sustantivo. Pero mira, disculpa, pero lo que pasa es que hay una serie de datos además que revelan que el rol que cumple el banco además es bastante más discutible que su nombre genérico. Me explico. Banco Estado. Banco Estado. Miren, resulta que el rol fundamental del Banco Estado es la bancarización de personas que están en una zona donde los bancos privados no llegan. Bancarizar es súper caro porque las conductas de las personas no bancarizadas son conductas caras para el sistema. Las personas no bancarizadas tienden a no ocupar internet, tienden a no ocupar las sucursales pequeñas, tienden a ir a las sucursales grandes, ¿ya? Hacen muchos trámites que podrían hacer a través de otros canales en los canales centrales. ¿Ya? Y además cada vez que hacen un depósito van y piden sacar papeles y más papeles y más papeles y muchos de esos papeles tienen impuestos y el banco tiene que pagar además, ¿ya? Entonces se pierde mucha plata con las personas que tienen esta forma de bancarización y desconfianza en el sistema. O que no usan tarjetas. O que no usan tarjetas, qué sé yo. Bueno, el banco tiene entonces la cuenta RUT para bancarizar. Se le estableció en esa misma época, donde yo trabajaba, se estableció una norma que prohíbe que la cuenta RUT tenga más de 2 millones de pesos dentro de la cuenta RUT. Por lo tanto, los microempresarios tuvieron que saltar rápidamente, o toda la gente que haga pegas que tal vez su ingreso real sea 500.000 pesos, pero muchas veces reciben cheques por más de 2 millones de pesos, tuvieron que saltar a otro tipo de banco, a otro tipo de producto, porque los productos del banco sobre la cuenta RUT no son competitivos en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno ve que normalmente el banco hace la pega para que la gente se bancarice y se vaya a otros bancos que les llegan las personas ya bancarizadas, capaces de funcionar en el sistema de manera más barata. Esto es como cuando la Fuerza Aérea toma, qué sé yo, $1 millón para fabricar un piloto y el tipo se va a trabajar inmediatamente a una línea aérea. Exactamente. Y no sigue. Exactamente. Entonces, tenemos ese factor. Pero hay más. Fíjense que por ley, los grupos económicos que tienen bancos no le pueden prestar más de cierta cantidad de plata a empresas relacionadas al mismo grupo económico. Irónicamente, en Chile eso vale para el Estado. Se trata al Estado como un grupo económico que no le puede, entonces no puede hacer grandes negocios con empresas, ¿ya? No puede darle un crédito gigante a una empresa estatal, ¿ya? Entonces tú dices, wow, ya es llamativo.
Y todo el foco entonces del banco, y hay presiones, además quiero decirlo con toda claridad, que hay presiones del sistema bancario. Nos pasaba, sacábamos una oferta excelente de un crédito, excelente, ¿no? Muy competitiva, y nos iba muy bien. Y ocurría que se habían llamado desde Palacio de Gobierno diciendo, oye, hay mucho ruido en los bancos porque resulta que el crédito, qué sé yo, la cuestión está muy bajo por los precios. Y el banco le estaba un poquito un palacio, ¿eh? No funciona bastante más como un palacio que como un banco. O sea, las reuniones son de 20 personas, no son de 2 personas. Digamos. Entonces, cada uno va con su... Hay una pequeña corte. Hay una corte. O sea, entonces, oye, una serie de cuestiones que uno dice, a ver, aquí hay algo que no está funcionando. Y cuando uno dice, entonces, y resulta que las pocas cosas que se hacían interesantes para afuera, como apoyar el cine, que no fue una decisión de directorio, una cosa así política, fue una decisión del área de marketing. Fue una decisión, una política pública, entre comillas, que nació del área de marketing. Dijeron, oye, pero hagamos esto. Muchas veces invertimos plata en publicidad. ¿Para qué hagamos una cosa interesante como esto? Punto. ¿No? Entonces, ahora, ¿nunca se evaluó el beneficio creado a partir del apoyo del banco al cine? ¿O si es que tenía alguno? Esa es, en términos de imagen. Efectivamente, ¿cómo redituó? O sea, las evaluaciones que habían era de que efectivamente las películas salieran, de que se apoyaran proyectos viables. No. Esa era la evaluación que había. Claro, que terminaran en pantalla. No, yo era jefe del área de estudios. No hubo estudios para saber el impacto, entre comillas, para la marca del banco que tuvo el asunto. No hubo ese tipo de estudios. Ahora, eso es bastante frecuente. En general, la mayor parte de los estudios se tratan de concentrar. La inversión de las empresas en Chile en estudios tampoco es tan elevada. Si uno se sorprendería a los grandes grupos económicos y grandes empresas. Yo he trabajado en el área y la verdad es que invierten súper poco en investigación. Está muy lejos de los estándares internacionales, donde las grandes empresas invierten el 5% en investigación y qué sé yo. Eso no existe. O sea, estamos hablando de grandes grupos económicos que gastan al año en una gran empresa 300, 400 millones de pesos en investigación, que no es nada. Entonces... yo veo que el cine chileno ha pasado por una situación bastante curiosa en términos de su desarrollo, especialmente en estos años ya post-dictadura, que hacia afuera hay una tremenda concepción positiva sobre la calidad y sobre las temáticas de muchas producciones chilenas, pero aquí en el público interno todavía, creo yo, en la generalidad se ha asociado todo, cuando hablas de cine chileno, mucha gente que se quedó pegada con una visión de que retrata muchos, entre comillas, puro drama, cuando finalmente hoy día el cine es un mecanismo de diversión, de escape, de entretención para mucha gente, y con muy arraigado, muy asociado a que siempre la temática de la dictadura, de la violación de los derechos humanos, etcétera, y no ha sabido en el público interno, digo yo, despegarse de esa etapa que tenía toda la justificación para mi gusto. Y por otro lado, en el tema sobre la decisión misma del banco, creo yo que sin conocer los detalles de fondo que la justificaron, yo creo que el banco se pierde una oportunidad de efectivamente hacer, no sé, responsabilidad social empresarial, llamémosle, que es una línea hacia donde tienen que ir y están yendo las grandes empresas, y las del Estado creo que también no tienen por qué salirse de eso. Sí, pero el punto, creo yo, que tarde o temprano se tiene que definir en esto es si es que tiene o no tiene el Estado una labor directa de promoción de productos privados, que es básicamente de lo que estamos hablando. Claro. Estamos hablando de una película. Y en el caso de las industrias que en muchos países del mundo reciben este tipo de apoyo, está justamente entre las principales, y uno lo ve a veces en una serie de Netflix, y tú vas a ver de repente al final todos los que te aportaron algo, y aparecen montones de veces condados, provincias, estados, países. Exactamente. Fondos estatales. En Canadá, por ejemplo, tiene una subvención muy fuerte y una muy fuerte al cine canadiense y a la televisión canadiense. En España, en Francia, claro, Alemania. O sea, todos tienen... Ahora, te repito, en Chile, donde este planteamiento es pero prístinamente ideológico, sobre si es que el Estado debe hacer algo que ayude o fomente o
beneficie a un privado. O si es que el Estado debe considerarse básicamente limitado a los factores que tienen que ver con las políticas públicas o con los gastos necesarios en infraestructura y dejar a los privados que ellos generen los recursos para sus propias cosas. Esa es una discusión interesantísima también. Y el gran problema es que efectivamente en medio de esa discusión las instituciones estatales pasan muchas veces por los dos mundos permanentemente. Y literalmente por fecha. O sea, digo, con la experiencia del Banco Estado, nosotros en marzo todos los gobiernos siempre decían, oye, este año el banco que se dedica a su pega, tranquilo, qué sé yo, no vamos a hacer nada a través del banco, los problemas que tengamos nosotros como gobierno los vamos a resolver logísticamente nosotros, no vamos... En abril ya empezaban los llamados, en junio inmediatamente, oye, ¿sabes que hay que entregar no sé qué cosa? Ustedes tienen 140 sucursales en todo Chile. Ya empezó la urgencia. Entonces, pucha, podrían ayudarnos, para nosotros cuánto es el costo, y después te dicen a fin de año, oye, pero ustedes son mucho menos eficientes que los otros bancos, ¿eh? O sea, ustedes tienen una serie de gastos y cuestiones, y en la mitad del año estáis haciendo 1000 cosas que tienen que ver con el sistema operativo, porque como los gobiernos en Chile, muchas veces el aparato operativo a nivel comunal y regional es muy débil, porque los intendentes, los gobernadores regionales tienen muy poca capacidad operativa real hoy día, ¿ya? Entonces muchas veces se ocupaba incluso la operatividad del banco. El banco está ahí, ¿ya? Y resuelve el problema. Claro. Entonces, fíjate que hay un grupo, un dúo cubano que a mí me encanta, no sé si siguen funcionando como dúo todavía, pero hasta hace 10 años atrás eran extraordinarios, que se llama Buena Fe, y que tiene una canción que se llama Dios salve al rey, que es una canción al líder, a la autoridad, a la responsabilidad, a lo que significa ser líder, ¿eh? Pero en una de las frases que tiene, que es bien interesante, dice: el arte sobrevive a todos los gobiernos, pero sin gobiernos al arte le cuesta existir. Y fíjate que ahí hay un punto interesante. Tú efectivamente vas a tener al arte en cualquiera de sus expresiones, en toda orden de cosas, en toda situación, sea la más calamitosa o sea la más próspera, te va a sobrevivir. Va a haber algo que señale que dejaste huella de cómo veías las cosas, aunque sean, qué sé yo, viajes para cazar mamuts en una caverna en Europa. Pero al mismo tiempo, si bien te sobrevive todo eso, llega un momento dado en que, por eso hay muchos países lo han entendido así, el arte para poder sostenerse en alguna de sus dimensiones, siempre ha recurrido, porque el privado no necesariamente le interesa, ha recurrido al Estado. Ya ha recurrido sea a los mecenas históricos de la Capilla Sixtina, qué sé yo, o de los grandes cuadros que se compraban para la corona con cargo a, qué sé yo, un par de duques, hasta ahora donde tú tienes muchos países que fomentan y singularizan y canalizan recursos porque encuentran un valor y quieren proteger ese valor en alguna manifestación. ¿Por qué nosotros no encontramos ese valor? Eso pero y no solo el arte, porque también, o sea, como decía Alberto, el Banco Estado cumple una función importante en la bancarización de sectores que son excluidos por el sistema bancario. La cuenta RUT es mayoritariamente utilizada por mujeres. El Estado mismo te obliga muchas veces a tener cuenta RUT para recibir beneficios sociales, pero además es una cuenta que tiene, o sea, que la gente que está excluida de la bancarización más comercial termina pagando comisiones más altas. Entonces ahí se produce también una discriminación. O sea, importante, la gente que tiene cuenta corriente, la mayoría de las veces paga una comisión anual, muchas veces tiene promociones, no tiene que pagar nada, y la mayoría de la gente, que además son mayoritariamente mujeres que ocupan cuenta RUT, que ocupan caja vecina en lugares donde otros bancos no llegan, están pagando comisiones altísimas, 300, 400 pesos por hacer giro. Entonces ahí hay una situación que es bien discriminadora y que el Banco Estado cumple una función importante en el fondo al hacer esa bancarización, al permitir esa bancarización, pero por otro lado está un poco al debe. Entonces nosotros también le hemos pedido y se ha discutido muchas veces, pero hay un proyecto específico para eliminar esa
esas comisiones porque afectan Exacto. Fundamentalmente a los sectores más excluidos de la población, a las mujeres pobres. Pero yo quiero decir algo respecto a lo que decía Fernando del valor de la... Hay una pregunta que uno se puede hacer súper sencilla. ¿Cuánto del PIB de Francia en los últimos 100 años es la Torre Eiffel? ¿Cuánto del PIB de Francia? Ese por turismo nomás. Claro. El turismo llegó en Francia en un momento a ser alrededor del 20% del PIB. ¿Y cuánto de ese turismo es fundamentalmente porque hay que llegar al templo, digamos? O la Torre de Pisa, digamos. Entonces, tú miras y efectivamente los elementos culturales, y cuando tú empiezas a deteriorar esa capacidad de construcción de elementos culturales, o sea, nosotros tenemos una época en la historia de Chile en la cual se forjó a un Vicente Huidobro, a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, que se forjó a Claudia Arrau, todos unos ricos, otros pobres, unos de regiones, otros de Santiago. O sea, la verdad es que esa capacidad ecológica que tiene la cultura la estamos debilitando y no nos damos cuenta. Por ejemplo, muchas veces para evaluar la imagen de Chile se toma en consideración a los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol, hoy día, eso es ridículo porque los jugadores de fútbol en todos los equipos, hoy día ya prácticamente de todos los países. No, son excepciones brutales. Y nadie marca la imagen del país a partir del jugador de fútbol. En cambio, el artista sí. O sea, por ejemplo, el 2016 me acuerdo haber hecho mediciones en medios internacionales a través de Big Data y realmente la persona más influyente chilena en el mundo en ese momento era Pablo Larraín. ¿No? Entonces... El director de cine. Entonces tú dices, oye, pero esa presencia no es una presencia anodina porque es una persona que plantea un contenido. Y por tanto ese contenido viene pegada a la persona. El jugador de fútbol de repente una vez al año hace una declaración cuando ya las cosas están demasiado fuertes, hace una declaración respecto al contenido. Pero no, aquí está pegado al artista. Entonces, nosotros no entendemos mucho. Fíjate que el año pasado, trabajando con un español justamente para el proyecto que teníamos en el municipal de la ópera, él estaba trabajando acá y me decía, le digo, ¿cómo te pareció Santiago? Me encantó, lo paso fantástico, me encanta. Lo único malo que tiene, me dice, es que mis amigos me dicen, ¿te ha gustado Santiago? Sí, mándame una foto y no tengo que fotografiarme. ¿Sí? Santiago no es fotogénico. Claro, bueno, para el chileno, lo que es fotografiable, en términos, para hacer la comparación que tú querías hacer, lo que es fotografiable es aquello que te establezca la singularidad de determinado lugar. Por lo tanto, te toman la foto a la moneda. Exacto. Porque está solamente ahí. Exacto. Y no está en ninguna otra parte. Pero si tú me dices a mí, el edificio más bonito, más bonita, no. ¿Dónde te sacas una foto bonita ahí posando, qué sé yo? ¿Dónde haces eso? Bueno, eso en el Cerro San Cristóbal arriba la Virgen. Que decía la Vivi. Entonces, claro, esa relación con tu espacio, con tu entorno, es algo que tiene mucho que ver hoy día cuando hablamos de que estamos interesados en que Chile sea turístico. O sea, para ser turístico se requieren una serie de cosas que no es solo los fantásticos paisajes. Ya nos tenemos que ir, muchachos. Javiera, muchas gracias. La vida. Todo llega. Muchas gracias a ti, Fernando. Gracias. Chao, también a ti, Vivi. Muchas gracias. Buenos días. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.